en el Congreso? Lo conversamos, pues bueno, en los minutos antes de iniciar el pleno, cuando supimos que se estaba planteando esta propuesta, que por otra parte se lanzó por parte de la mesa sin consenso por nuestra parte. Y bueno, lo demás lo conocéis. Nosotros respetamos profundamente el dolor y la situación de la familia y de los amigos de Rita Barberá, pero creemos que la institución, que el Parlamento, que es la Casa del Pueblo, no tiene por qué rendir homenaje a una persona que por el hecho de haber fallecido, pues no borra cuál ha sido la trayectoria política, pues insisto, que todo el mundo conoce y que es de sobra conocida para la ciudadanía y que está marcada por la corrupción, como otras tantas del Partido Popular. Máximo respeto, pero creíamos que actos de homenaje no correspondían y por eso no participamos. Y a partir de ahí creo que sobran todos los demás excesos que comentábamos ahora. Nosotros tomamos la posición de no participar, entendemos a quien lo haya hecho, pero creemos que es la opción más consecuente y más coherente con lo que por otra parte venimos pensando hasta ahora y desde el máximo respeto. Y una que va casi de cajón, ¿por qué en el Senado sí y en el Congreso no? Los compañeros en el Senado decidieron entrar a pesar de no participar y de no hacerse parte. Es verdad que Rita Barberá era senadora y que bueno, pues era compañera en la Cámara, pero en todo caso nosotros, si a mí me pregunta mi opinión, hubiese hecho lo mismo que hice en el Parlamento, no entrar, y creo que esa era la decisión adecuada. Respeto máximo, insisto, por la familia, por los amigos, respetando máximamente el dolor, pero teniendo claro también que no es la institución pública quien tiene que rendir ese tipo de homenajes y que el dolor debe reservarse en este caso pues para los familiares y amigos, como en cualquier otro caso en el que fallece una persona querida, pero no desde la institución pública, sobre todo, insisto, cuando la trayectoria de esta persona en lo que tiene que ver con la vida pública y con su participación política pues está marcada por llevarse presuntamente el dinero de todos, por haber malgastado y despilfarrado el dinero público y por una serie de acciones que no son desde luego honorables y honrables desde la institución. Pero entonces no entiendo por qué en el Senado se veía a Ramón Espinar en las imágenes de brazos cruzados. No entiendo por qué entonces se quedan, porque entiendo que mantienen la misma postura. Insisto, decidieron quedarse, aunque no participar, pero si a mí me pregunta qué hubiese hecho, yo hubiese hecho lo mismo que hicimos en el Parlamento, que fue salir el conjunto de los diputados y las diputadas. Pero ¿y no hay ahí una doble vara de medir? Discúlpeme que insista. Creo que no, creo que estamos planteando con total claridad y desde el máximo respeto una posición política que para nosotros es la más coherente y la más responsable, incluso la más respetuosa, me atrevo a decir claramente, pues eso, respeto, pero nosotros no vamos a participar de homenajes políticos. Por ejemplo, en el Congreso, Compromís sí se quedó, y no es Joan Baldoví sospechoso de amigo político de Rita Barberá, precisamente. Es cierto, pero no compartimos la posición de Joan Baldoví ni otras declaraciones también de compañeros suyos de Compromís. Nosotros creemos que la actitud más coherente y más responsable por nuestra parte es respetar profundamente a la familia, a los amigos, a todo el mundo que en este momento pues esté triste y esté dolido por el fallecimiento de Rita Barberá, pero dentro de eso también decir contundentemente, igual que lo hemos dicho en todos los meses anteriores, una persona cuya trayectoria ha estado marcada por la corrupción no tiene por qué merecer un homenaje desde la institución pública, sobre todo cuando no es una tradición parlamentaria. Hay ocasiones en las que el Parlamento ha decidido, sí, hacer un minuto de silencio, y hay otras muchas en las que no, con diputados tan conocidos y tan importantes para la historia de nuestro país como, por ejemplo, la Bordeta. Con la Bordeta no se hizo un minuto de silencio, no hubo consenso en la mesa, en una mesa en la que estaba gente como Fernández Díaz o la propia Ana Pastor, que hoy es la presidenta de la Cámara. Pues para la Bordeta no hubo minuto de silencio. Bueno, pues nosotros decimos, si no hay una tradición parlamentaria y el minuto de silencio es un acto de homenaje a la trayectoria política y la actividad pública de esta persona, pues nosotros desde el máximo respeto al dolor y a la situación del fallecimiento, pues decimos que desde la institución no se la homenajea, y es que nos parece la actitud más coherente con nuestra denuncia de la corrupción como una forma de gobierno del Partido Popular, de la que la señora Rita Barberá ha sido desgraciadamente uno de los principales exponentes en Valencia. ¿Cómo puede dañar esto? Yo no sé si existen o no existen las relaciones entre grupos parlamentarios, por ejemplo, con el mayoritario, el del Partido Popular. Pero escuchando a Rafael Hernando hace unos minutos aquí en este mismo programa, nos ha dicho que ayer no quiso ni hablar con Íñigo Errejón. No sé si esto puede hacer que los poquísimos hilos o puentes que hubiera entre grupos parlamentarios sean ya inexistentes. Creo que no ocurrirá así. También venía escuchando a Rafael Hernando,
que son demasiados excesos. Es decir, hablan también la señora Celia Villalobos como si el Parlamento y el país fuese suyo y aquí los señores del Partido Popular pudieran decidir lo que se hace y como si todos los grupos parlamentarios debiéramos decir sí señor, y no cuestionar lo que hace el Partido Popular. Y permítame que le diga, me parece intolerable que utilicen el fallecimiento de Rita Barberá para intentar que no se hable de corrupción y que no se hable de lo que les duele, y que son el partido más corrupto de Europa y que nos está gobernando un partido que se ha llevado a manos llenas el dinero de todos. Me parece intolerable y me parecen un exceso desmedido todas las afirmaciones que, bueno, esta misma mañana, aquí hace unos minutos, os hacía Rafael Hernando. Creo que es un despropósito y creo que deben respetar las decisiones legítimas del resto de grupos parlamentarios y en este caso nuestra decisión de no homenajear en la sede del pueblo a una señora que presuntamente se ha llevado el dinero de todos. Desde el máximo respeto, insisto, creo que es una posición legítima y más coherente que la suya, que hasta hace 2 días no se querían acordar de Rita Barberá y hoy resulta que todos son halagos y todos son loas y no se habla de corrupción y no se habla de por qué estaba en el grupo mixto y no en el grupo del Partido Popular en el Senado. Pues mire, yo creo que nuestra actitud es más coherente. Respetamos el dolor, pero desde luego nuestra posición política sobre la corrupción y lo que representa Rita Barberá en Valencia y en España no cambia. Por último, y con este asunto, aunque seguramente luego volvamos con los compañeros de tertulia, ¿le preocupa haber puesto el listón muy alto a la hora de incluso el reconocimiento, homenaje, como quiera usted llamarlo? ¿Dónde se ha puesto el listón y si se preocupa, si cree que lo ha puesto muy alto? Creo que vivimos unos tiempos en los que los ciudadanos y las ciudadanas están no subiendo o bajando el listón, sino cambiándolo y cuestionando lo que había. En el Parlamento estamos muy acostumbrados y de hecho se ha montado un escándalo ahora por el sí, no, minuto de silencio a la señora Rita Barberá, pero nadie se ha cuestionado por qué no hacemos un minuto de silencio por Rosa, la mujer que fallece en Reus por no tener dinero para pagar la luz y le corta la luz una empresa energética, Gas Natural Fenosa, y fallece por este motivo. Por eso no hay minutos de silencio en el Parlamento. No hay minutos de silencio en el Parlamento por las víctimas del franquismo. No hay minutos de silencio en el Parlamento por tantas y tantas personas que están o perdiendo la vida o sobreviviendo y mal sobreviviendo a causa de las políticas austericidas del Partido Popular. Creo que la gente desea que se cambien los listones, no que se suben o se bajen, sino que se cumpla la ley y que se cambien esos listones y que la Casa del Pueblo sirva para homenajear a la gente que es a la que representamos ahí y no solamente para estar encerrados en nuestros propios debates y convertir en una cuestión, pues bueno, que abre portadas y que se lleva muchos minutos de entrevistas y de noticieros sobre si un grupo parlamentario homenajea o no a una diputada o a una senadora de otro grupo parlamentario. Insisto, sobre todo cuando no es una tradición en el Parlamento y cuando a las víctimas de la crisis y a las personas que deberíamos homenajear, que son los compatriotas de nuestro país, pues están bastante fuera de las actividades cotidianas del Parlamento normalmente. Una cosa más, ¿es partidaria de la fusión Podemos-Izquierda Unida, dentro de Unidos Podemos, ahora ya dibujando Vista Alegre 2 de cara a 2017? ¿Es partidaria de esa fusión? Estoy muy contenta con el trabajo que estamos haciendo. Soy consciente de que el cambio político va a venir a España a través de un espacio en el que Podemos no está solo y en el que Podemos está junto a otros muchos compañeros de En Comú Podem, de Izquierda Unida, de Equo, de muchísimos, Las Mareas, muchísima gente. ¿Quiero yo que Podemos se disuelva, como se hablaba todos estos días en los medios? No, en absoluto. Nosotros vamos, de hecho, ahora hacia un nuevo congreso, un Vista Alegre, en el que vamos a tener que asentar nuestra organización, nuestra militancia y ponernos en valor. Y además con la gran tarea de ser una formación que lidera de alguna manera ese espacio político. Pero creo que podemos hacerlo solos, pues con la misma rotundidad le digo que no, que necesitamos a Izquierda Unida, necesitamos a Equo, necesitamos a En Comú Podem, a Las Mareas, y junto a todos ellos conformamos un espacio político que es el que está llamado a hacer el cambio en nuestro país. Así que estoy orgullosa de que vayamos construyendo y tejiendo todas esas redes de alianza que, en mi opinión, no se limitan al Parlamento, que van más allá sin necesidad de que eso suponga que nadie se disuelva o se diluya en el espacio. Charlando con Irene Montero en las mañanas de Radio Nacional de España y con los compañeros en Tiempo de Tertulia y entrevista. Esther Esteban, cuando quieras. Sí, yo, señora Montero, creo que hay una diferencia entre la palabra homenaje y la palabra respeto. Creo que la hay. Por eso no entiendo bien la explicación que nos ha dado usted hoy y la que ha oído a sus compañeros. Ayer no se hizo un homenaje a la señora Barberá. Simplemente fue un acto de respeto. No se pidieron adhesiones ideológicas. Claro que nadie pretende que toda la Cámara se adhiera a lo que la señora
Barberá representaba. Esa es una reflexión, ¿eh? Y creo que es diferente, y a mí me gustó más la actitud de los senadores de Podemos que de la de los diputados. Y luego, si esa va a ser una norma a partir de ahora, es decir, por una cuestión, Podemos no va a tolerar homenajes, puesto que ustedes lo creen, en circunstancias parecidas a ningún diputado, sea quien sea. Y la segunda cuestión, que es ya más política, sí le quería preguntar si en estos momentos, y dado cómo está el Partido Socialista, ustedes se consideran los líderes de la oposición de este país y están ejerciendo como tales. Pues gracias, Esther. Lo primero, al respecto de si es respeto u homenaje, pues creo que nadie pensará que la Cámara, por esa regla de 3, faltó al respeto a la Bordeta por no hacer un minuto de silencio en su honor cuando falleció. Creo que nadie sería tan irresponsable de decir eso, y que por el hecho de no hacerle un minuto de silencio a la Bordeta o a tantos otros diputados y diputadas o senadores que han fallecido y no se les ha hecho minuto de silencio, no se les falta el respeto. Esto creo que es un argumento que explica claramente que un minuto de silencio no es lo que determina el respeto que tú sientes, sino que es, además de mostrar respeto, un homenaje, fundamentalmente un homenaje, un reconocimiento público, además en la Casa del Pueblo. Por eso nosotros decimos, igual que con tantos otros diputados, nosotros mostramos nuestro respeto a la familia, a los amigos, etcétera, que no dudo de que lo están pasando mal y merecen ese respeto. Y la señora Rita Barberá personalmente merece ese respeto, pero homenajes en la Casa del Pueblo a una persona que estaba imputada por llevarse el dinero, por blanquear dinero, por financiación ilegal, pues nosotros no creemos que se deban hacer. Y somos contundentes en mostrar respeto y en decir que no hay que homenajear. E insisto, no creo que a los diputados que han fallecido y no se les ha hecho minuto de silencio alguien sea tan irresponsable de decir es que entonces le hemos faltado al respeto. Respecto a si lo vamos a convertir en una norma, pues creo que aquí hay que aplicar el sentido común. De momento, no es una norma parlamentaria hacer homenajes a las personas que fallecen. Podríamos discutirlo. Y aquí creo que debe imperar, como en tantas otras ocasiones, el consenso entre los grupos, y para eso se dialoga en la mesa. Por eso ayer nos pareció extraño que sin consenso la mesa decidiese imponer la decisión del Partido Popular, que es lo que hacen tantas y tantas veces. Sin consenso, imponer sus decisiones. Yo creo que es mejor operar con consenso y sin imposición, y eso es una cosa que creo que Ana Pastor debe reflexionar. Y por último, y nosotros creemos además que esos homenajes deben empezar a hacerse a la gente, a quien nunca ha tenido voz y homenajes en la Casa del Pueblo, que es justo quien tiene el derecho al voto, a las víctimas de la crisis, a la señora Rosa, por ejemplo, podríamos haberle hecho un minuto de silencio, pues esa es nuestra posición. Y respecto a si somos oposición, pues eso lo tiene que decidir la gente, pero a mí me da la sensación de que somos, primero, la única fuerza que se ha opuesto con rotundidad a las políticas del Partido Popular, que no ha facilitado su gobierno, como se han hecho Ciudadanos y el Partido Socialista, y desde luego a nosotros nos tendrán construyendo la oposición no solamente al Partido Popular a nivel parlamentario, sino construyendo una sociedad civil capaz de revertir las políticas de austeridad y los efectos perniciosos de esas políticas que se han ensañado con los sectores populares. Así que sí, actuamos como oposición y así va a seguir. José María Brunet. Sí, buenos días, Irene. Buenos días. Yo querría plantear otro tema, pero sí que me tienta, ¿no?, hacer un breve comentario sobre la cuestión. Lo sabía, por eso sí, lo he sí, dicho. no, bueno, pero oye, ha sido casi monotema esta mañana y entiendo, en fin, igual que Irene, ¿no?, que decía comprender que se hable mucho de ello. Yo fui amigo de la Bordeta. Y además, en fin, puedo decir así, el honor de que en el libro que escribió sobre su experiencia parlamentaria, pues cita algunas de las conversaciones que teníamos en el Congreso, en la comisión del 11M, que él fue muy activo. Y desde luego a mí me hubiera gustado mucho que él fuera objeto de un homenaje y de un acto simplemente, incluso si hubiera sido así, de manifestación de respeto cuando falleció. De manera que la Bordeta lo merecía y mucho. Y lamento que no se produjera. Pero la señora Rosa, creo que estaría mejor atendida el problema que representa y su tragedia si sucede otra cosa, y es que se abra una investigación judicial, que yo lo pedí aquí en esta tertulia hace unos días y que creo que está en marcha, y que, bueno, pues también la Administración, respecto de la empresa concernida, pues ha abierto una investigación y un expediente. De manera que lo importante es que haya iniciativas y que, pues bueno, un grupo como el de Podemos, sobre todo, reaccione, en ese caso, más que con homenajes, que, oye, pues tampoco tendría nada en contra, pero sobre todo con legislación eficaz y con iniciativas. Eso es lo más importante. Pero bueno, quería, preguntar, después del comentario, disculpa, sobre el suplicatorio de OMS y el debate que hubo. Lo digo porque me dicen que fue intenso
Y quiero preguntar sobre la posición de fondo de Podemos. Como grupo parlamentario, Podemos está en contra de los aforamientos. Sin embargo, se manifiesta en contra de conceder un suplicatorio, siendo así que el suplicatorio es para, en teoría, investigar y poder hacer justicia. Es verdad que no es un caso de corrupción, pero es un caso en el que los tribunales piden que se levante la barrera. ¿No es contradictorio estar contra los aforamientos y, sin embargo, negar un suplicatorio? Bien, gracias por las preguntas. Al respecto de Rosa, solo un comentario. Creo que tienes toda la razón. Lo que más honraría a las víctimas de la crisis es revertir los recortes y las políticas de austeridad. Y ahí nosotros hemos sido muy claros. Hay una cosa que depende solo de las eléctricas y se podría hacer ahora mismo, que es decretar que no se corta más la luz a gente por pobreza sobrevenida. Pero es que es más, el Gobierno, con una ley, ahora mismo, en nombre de los derechos humanos, que es la ley de leyes, la ley que toda legislación interna, incluida la Constitución, debe cumplir, podría decir, como mi deber es hacer cumplir los derechos humanos y ahora no se están cumpliendo, hago una ley y prohíbo que se corte la luz a la gente que no puede pagarla por situaciones de pobreza, no por otras. ¿Esto se podría hacer ya mismo? ¿Por qué no lo hace el Gobierno? Pues esa pregunta se la hicimos ayer al ministro y quedó sin contestar, pero completamente de acuerdo. Ese es el mejor homenaje. Y respecto al suplicatorio y al aforamiento, pues somos también muy claros. Nosotros nos hemos opuesto siempre, no solamente en este caso concreto, a que se judicialicen los temas que deben resolverse por la vía política. En Cataluña, la inmensa mayoría de la población, y eso lo dicen todas las encuestas, pues quiere poder decidir, poder manifestar democráticamente su opinión y que en función de eso se articulen las respuestas políticas, que esa es nuestra función, escuchar a la gente y en función de eso articular propuestas. El aforamiento, que no tiene ningún sentido para cuando un político, un representante público roba dinero, comete un acto de corrupción, utiliza el cargo público para, digamos, beneficio personal o de sus amigos, que es a lo que hemos estado acostumbrados en este país y de lo que se beneficiaban, pues, muchos dirigentes del Partido Popular, de estar aforados y no cumplir con la ley en materia de corrupción, etcétera, pues eso a nosotros nos parece mal. Pero el aforamiento, si para algo tiene sentido, es precisamente para que no se convierta en judicial una cuestión que es política y para que el ejercicio de tu cargo de representación de los ciudadanos no se convierta en una cuestión judicial. Y yo creo que en este caso es lo que pasa con el señor Homs. A mí me encantaría que a los dirigentes de Convergencia se les juzgase, pero por corrupción. No por poner urnas, no por favorecer el ejercicio democrático. Y por eso nosotros creemos que en este caso tiene sentido, porque la solución a lo que pasa en Cataluña debe ser política y debe ser democrática. Y judicializarlo lo único que va a ser enconar el problema independientemente de lo que pase con el caso de Homs. Graciano Palomo. ¿Qué tal, Irene? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Graciano. Bueno, yo no voy a dar ni lecciones a nadie de cómo tiene que conducirse en un hecho como ese. Allá cada uno, ya somos mayorcitos. Solo recordar un poco que en el mundo libre se accede al gobierno, y ustedes tienen 5 millones de votos, desde una cierta moderación también y templanza, ¿no? Incluido hasta este señor que ha hecho tantas payasadas y que parece ser que ha sido elegido presidente de los Estados Unidos. Pero yo voy al tema, lo que diría Alfredo, los temas de comer, asuntos de comer. Ustedes ya son 5 millones de votos, se han constituido como eje de la oposición en el país y cobran ya por ofrecernos soluciones concretas a problemas concretos y muy graves. Por ejemplo, me gustaría las ideas de Podemos, del grupo parlamentario de Podemos y usted como dirigente de Podemos sobre las pensiones. Y hay mucha gente que nos está oyendo que es pensionista o a punto de serlo. Eso uno. En Román Paladino, a ser posible, Irene. Y segundo, para crear empleo. ¿Cuál es su solución para crear empleo? Pues gracias, Graciano. Primero, respecto a la moderación y a la templanza, a mí no me parece moderado que haya 3 millones de personas en nuestro país con cortes de luz por pobreza, por no poder pagarlo. A mí no me parece moderado unas tasas de desempleo como las que llevamos teniendo desde el inicio de la crisis, de 3, 4, hasta 5 millones de personas ha llegado a haber. A mí esas políticas del Partido Popular no me parecen moderadas, me parecen indecentes, inhumanas, fuera de la ley y del respeto a los derechos humanos y, por tanto, es que creo que ni radical es la palabra, son desvergonzadas e impropias del siglo XXI. Por tanto, frente a eso, entiendo que la ciudadanía se organice y diga, quiero un gobierno digno, quiero un gobierno... Poquitas cosas. Es muy moderado lo que pide nuestro pueblo. Un gobierno que respete los derechos humanos y que respete la ley. Que no sea corrupto y que haga que en este país haya empleo, haya pensiones de calidad, todo lo que estabas luego señalando.
Pues yo creo que el que no es moderado es el gobierno, y nosotros somos bastante moderados y bastante razonables, y estamos pidiendo que en nuestro país no haga falta sobrevivir y podamos vivir con dignidad, que es una cosa que quiere todo el mundo y que desde hace unos añitos reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En materia de pensiones, pues muy sencillo. Primero, recuperar lo que el Partido Popular ha sacado de la hucha de las pensiones. Han gastado, en no sabemos qué, el 70% de la hucha de las pensiones. A lo mejor el año que viene ya no se pueden pagar si seguimos a este ritmo. Pues yo diría, hay que coger dinero del Estado para volver a llenar la caja de las pensiones. Segundo, hay que subir las pensiones, como mínimo al salario mínimo, que además nosotros planteamos que se debe subir. Es uno de los salarios mínimos más bajos de Europa, no permite llegar a fin de mes, 655 euros para una familia. Subamos el salario mínimo e igualemos las pensiones mínimas al salario mínimo. Y después una cosa que el Partido Popular deshizo y que yo creo que es razonable, y es que las pensiones deben estar asociadas, indexadas al índice de precios al consumo. Es decir, que tú tienes que tener con tu pensión capacidad de poder hacer la compra o capacidad de poder llegar a fin de mes y pagar tus facturas. 3 medidas sencillitas que creo que ayudarían a que nuestros mayores vivan con dignidad. Y sobre crear empleo, pues también lo hemos dicho muchas veces. A nosotros las reformas laborales que minan la negociación colectiva y que crean empleos precarios de horas o temporales a 2 días, trabajando 2 días o 2 horas por día durante una semana, y que son contratos basura, pues nos parece que no ayudan a crear empleo. Que para crear empleo y para reactivar la economía lo que hace falta es inyectar dinero público, porque además por cada dinero que desde lo público se inyecta a la economía, revierte en el Estado el dinero porque la gente tiene más para consumir, y si inyectamos dinero en servicios públicos, en bienes y servicios, pues no solamente el Estado tendrá más dinero, sino que además la gente podrá consumir, podrá tener más dinero para vivir con dignidad, y la economía se reactivará, porque cuando la gente tiene dinero, pues consume. Creemos que reactivar la economía a través de la inversión pública, y no lo decimos nosotros, lo llega a decir hasta el FMI, pues es una cosa razonable, que es lo contrario de lo que ha hecho el Partido Popular, pero lo único que funciona si queremos salir de la crisis. Le iba a preguntar casi en modo Alsina, ¿y la europea? Porque esto habrá que cumplir con el déficit, ¿o no? Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, Alemania y Francia han incumplido 14 veces con los objetivos de déficit, y son los países más poderosos de la Unión Europea. Por eso, y porque mandan, han incumplido. Y fíjese, Italia, por ejemplo, ha tenido una situación desgraciada con el terremoto y ha informado a Bruselas: oiga, mire, no puedo cumplir con los objetivos de déficit porque tengo una situación de crisis en mi país, porque ha ocurrido un terremoto. Bueno, pues en España también ha habido otro terremoto que se llama crisis económica, y no pasa nada por decirle a Bruselas: mire, yo voy a pagar las deudas, yo las pago. Si de hecho los ayuntamientos del cambio son los que están pagando las deudas. En los ayuntamientos donde crece deuda es en los del Partido Popular. Yo les diría: la deuda la vamos a pagar, nosotros pagamos nuestras cuentas. Ahora, lo vamos a hacer al ritmo que podamos para que nuestra gente pueda vivir bien. Entonces, yo durante unos años, como han hecho ustedes, que somos la 4ª economía del euro, que nosotros no somos un país periférico, nosotros somos un país que puede mirarse de igual a igual con Alemania o con Francia. Lo que pasa es que el señor Rajoy ha decidido arrodillarse ante Merkel. Yo prefiero un presidente que mire a Merkel de igual a igual y le diga: voy a pagarle, pero al ritmo que pueda, al ritmo al que mi gente pueda vivir con dignidad, que paso me han elegido. Y creo que eso es algo muy sencillo que ellos han hecho y que van a entender perfectamente. ¿Toda la deuda es legítima? Porque hubo una vez en la que se hablaba de no pagaremos la deuda ilegítima. ¿Toda es legítima? Pues fíjese, resulta que el Banco de España decía hace poco que solamente hemos recuperado el 5% del dinero que le prestamos a los bancos. Cuando se prestó el dinero, nuestros ministros decían: lo van a devolver todo íntegro, y los banqueros decían: lo vamos a devolver todo íntegro, y resulta que no lo han devuelto. Yo creo que estaría bien que auditemos qué parte de la deuda le corresponde pagar a las entidades a las que se le ha prestado el dinero, porque es un dinero de todos los compatriotas españoles, y una vez que hagamos la auditoría, lo que haya que pagar, se paga. En todo caso, digamos, por encima de eso está lo que le decía antes: la parte de deuda que tengamos que pagar, se paga. Ahora, eso sí, al ritmo que implique que los españoles, nuestros compatriotas, viven con dignidad. Arsenio Escolar. Buenos días, Irene. Buenos días. Me gustaría pedirle su opinión sobre todo el proceso interno que está ocurriendo, no en Podemos, en el PSOE, en sus vecinos, digamos, en el arco ideológico, socialistas, y especialmente en qué quedó aquello que se apuntó cuando el PSOE se abstuvo en la investidura de Rajoy, de que Podemos podría revisar, o marcas cercanas a Podemos podrían revisar sus apoyos o sus acuerdos con algunos gobiernos autonómicos. Se habló de Aragón, se habló de Extremadura, se habló de Castilla-La Mancha, se habló incluso de la Generalitat Valenciana.
¿Eso cómo ha quedado? ¿Cómo está el debate interno? Respecto a la situación interna del Partido Socialista, primero, no la conozco al detalle y segundo, en ningún caso me correspondería a mí hacer valoraciones. Sí me corresponde, pues bueno, decir que creo que ha sido una situación histórica para el país que el Partido Socialista haya apoyado un gobierno del Partido Popular, que ojalá se hubiese quedado en eso, pero es que ni siquiera es que la Triple Alianza funciona de forma ordinaria para muchos asuntos en el Congreso, o sea que se ha impedido por esa vía pues que Aznar comparezca, que si no llegamos a estar nosotros en el Parlamento, Fernández Díaz sería hoy presidente de la Comisión de Exteriores, es decir, pues bueno, un sinfín de situaciones en las que se ve que el Partido Socialista y el Partido Popular y su filial Ciudadanos pues actúan juntos de forma cotidiana. Eso sí que creo que me corresponde valorarlo y lo valoro como un drama, porque creo que los ciudadanos cuando votaron en las últimas elecciones tenían muy claro que Rajoy no debía ser presidente y resulta que terminó siéndolo. Y respecto a nuestra revisión de acuerdos, pues saben ustedes que eso es una cuestión que deciden en cada territorio, pero nosotros sí tenemos muy claro que, digamos, no solo nosotros en cada territorio, y dependiendo de cómo vayan los acuerdos, hay sitios donde va bien y otros donde no, y eso será lo que marque las decisiones. Pero dentro de eso, pues entendemos que los ciudadanos hacen una valoración por la que, claro, es muy difícil decir yo apoyo al Partido Popular en el gobierno, que es el que va a asfixiar con sus reglas económicas y con sus leyes a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas, y después decir que en mi comunidad autónoma puedo hacer políticas de progreso y de inversión y de revertir los recortes y de inversión pública. Es difícil cuando se está apoyando al Partido Popular a nivel estatal. Pero y eso es un mensaje. ¿le augura en breves semanas o en meses que algún presidente autonómico socialista caiga? Eso yo porque le falle el apoyo de Podemos. Eso sabe usted que depende de los territorios y que dependerá del cumplimiento o no de los acuerdos de cada ejecutivo autonómico. ¿Acabará la legislatura Lambán, por ejemplo? Pues dependerá de cómo Lambán cumpla con los acuerdos con el señor Echenique, y además estoy muy orgullosa en este caso concreto de que mi compañero Pablo Echenique, además de secretario de organización, esté al frente en Aragón y que le ponga las cosas claras y que diga las cosas como son. Aquí, cuando se hace un acuerdo es para cumplirlo, y si no se cumple, pues eso tiene consecuencias. O sea, Irene, que Paje es el que está en peligro. Nos queda Chimo por preguntar también. Paje es el que está en peligro, Irene. No he querido yo decir eso, pero insisto, eso es una cuestión que deben preguntar